Ordinariamente se dice que hay personas que no necesitan presentación y es cierto. Ese es el caso de nuestro invitado de hoy, el profesor Cándido Mercedes, un apellido muy dominicano y muy de la zona oriental, aunque no sea el caso de él, profesor universitario, sociólogo, un académico a carta cabal, consultor privado, ha sido coordinador de esa gran institución que es Participación Ciudadana y un estudioso de la sociedad dominicana que cada semana, más que un artículo de opinión, nos regala a sus lectores un ensayo en el que aprendemos mucho y nos da ganas de seguir auscultando nuestra sociedad para seguir comprendiéndola. Yo le he invitado al doctor Mercedes hoy para que hablemos concretamente del estado en que se encuentra la democracia dominicana. Esa democracia que él en un texto haya manejado, haya auscultado desde lo que él llama la sociología del deterioro. Un artículo que cuando uno lo lee dice, tenemos que cerrar el país. Vamos a hablar con él y con ustedes también sobre este tema. Profesor don Cándido Mercedes, ¿cómo se siente? El hombre de la eterna sonrisa y de los grandes conocimientos sobre la sociedad dominicana. La gente a veces, cuando yo le digo que yo siempre estoy bien, quedan como así, como en medio de la perplejidad. Pero es la actitud que tenemos que asumir. Estamos vivos, por lo tanto hay esperanza. En salud. En salud. Con algún nieto como terapia. Y muchos libros. Muchos libros. Sí. Y una esposa que no le toma mucho tiempo porque siempre está muy ocupada. Sí, lo cual debe ser todo junto, eso una gran bendición que aliviana la hermosa carga que es la vida. Sí, sí. Qué bien. Profesor, usted ha dedicado buena parte de su ejercicio profesional en los últimos años a meter el bisturí en la sociedad dominicana. Y permítame elogiarle en el sentido de que es un trabajo único, porque hay mucha gente con muy buenas credenciales académicas y éticas que está dando opiniones muy interesantes, aportes desde el punto de vista de la opinión, pero usted siempre tiene el cuidado, parece que tiene una pasión por las estadísticas, por los informes, por los números que retratan, son fotos de ir poniendo el argumento de cada negación o afirmación. Me imagino que a veces usted termina en estado negativo cuando escribe uno de esos artículos y otras veces termina en estado esperanzador. Lo que nosotros tenemos como régimen democrático, unos dicen desde el ajusticiamiento del tirano y otros dicen desde el 1978 con el gobierno de don Antonio Guzmán. Lo que nosotros tenemos, ¿podríamos llamarlo democracia o estamos en construcción de la democracia? Independientemente del grado de desarrollo económico, institucional, político de una sociedad, la democracia en cualquier sociedad siempre está en constante construcción, porque es un proceso, porque responde a las necesidades evolutivas del ser humano. Ahora bien. Es un sistema de oferta y demanda. Exacto. Y de las necesidades. Sí, entonces esas necesidades las individuales. Las necesidades son las demandas. Exacto. Se transforman en colectivas y entonces es una nueva dinámica. Ahora bien, ¿qué ocurre en República Dominicana? República Dominicana ha sido evaluada por los organismos internacionales. Nosotros estamos en presencia de lo que se llama una democracia defectuosa. Defectuosa. Sí, no así, por ejemplo, Costa Rica, pero democracia. Okay. Porque tiene, como dice Robert Dahl, uno de los
más eminentes politólogos que han escrito sobre la democracia, hay 5 componentes básicos de la democracia, que es la participación efectiva, la igualdad del voto, esa la tenemos. Las dos la tenemos. Las dos la tenemos, Sí, ¿me sí, entiendes? cómo no. Luego viene lo que se llama la comprensión ilustrada de esa democracia. Ya. Ahí no la tenemos. La inclusión de los adultos Ya. y la posibilidad de que las agendas de políticas públicas sean ventiladas por el mayor número de ciudadanos. La opinión pública, Exacto, digamos. exacto. Entonces, tenemos 2, según Robert Dahl, pero no tenemos esas 3. Ahora bien, en el optimismo, yo le voy a decir una cosa. En un nivel de puntuación, No, estamos como en 60, 55, ya. Ahí. Pero yo lo que le digo a la gente es, democracia defectuosa o democracia con contenido, vamos a soslayarlo por ahora. Pero República Dominicana, en los últimos 30 años, cuando usted mira su fisonomía económica, social e institucional, hemos avanzado. Para los años 60, 70, la esperanza de vida de ustedes los dominicanos estaba en 60 años. bueno, en el 50, cuando yo nací, estaba en 44. En 44, Sí. Imagínense. Y sin embargo hoy, mírelo usted que parece un muchachito y a mí. Yo tengo 72. Y yo 75, profesor. Estábamos allá atrás en el patio, Sí, esperando que uno sí. se fuera. O sea, esa es la sociedad dominicana. Pero fíjese que cuando Balaguer llega al poder... Pero esto no es uniforme, ¿no? No. No es uniforme. No. Hay rezagos. Hay muchos rezagos. Porque cuando usted hace así, si usted nada más se mira el ombligo suyo y dice, estamos en 75 de esperanza de vida, y era 40, 50 y 60, uno nada más va a hacer así. Correcto. Pero entonces tú tienes que mirar qué hay alrededor. O sea, Costa Rica, que no tiene la economía nuestra, ni Uruguay, nos llevan 100 puntos en el índice de desarrollo humano. Por ejemplo, Costa Rica invierte 5.03 en salud y nosotros en los últimos 30 años nos hemos pasado entre 1.6 a 2. Correcto. ¿Te ves? Que es el capital humano. Entonces nos ha ido bien. Supóngase que yo le esté dando una conferencia a la élite empresarial y a la élite política y digo, mire, nos ha ido bien. Ahora, no podemos seguir como nos ha ido. El modelo económico ya se agotó. Y el modelo económico ha generado un abismo entre esa infraestructura, como diría un marxista, entre esa base económica de la sociedad y el otro estamento, que es la superestructura y el desarrollo social. Hay quienes dicen que nosotros, en términos económicos, como usted muy bien apunta, hemos avanzado Pero fíjese, muchísimo. óyame, Pero en términos políticos, hemos quedado no hay una porque relación no hay un desarrollo institucional. Hay una fragilidad muy Condigno, fuerte, ¿no? muy fuerte. Entonces, nos ha ido bien, vamos a aplaudirnos, vamos a sentarnos y vamos a hacer lo que se llaman cambios económicos y sociales proactivos. Ya. Que no tengamos que esperar que una crisis nos lleve a hacer los cambios, porque entonces en toda crisis y los cambios todos somos perdedores, porque es consecuencia de la crisis. Y finalmente siempre pierden los más desfavorecidos en esa crisis. Entonces, mire por ejemplo, el 10% de República Dominicana tiene el 90% de toda la riqueza. Y hay un 2% de ese 10% que tiene el 65, 70%. Entonces no ha ido bien, pero vamos a cambiar esa fisonomía. ¿Vamos a qué? Vamos a invertir más. En este momento que estamos hablando, no solamente de la sociedad del conocimiento, ¿no? Manuel Caster, usted que va mucho a Cuesta, hay un libro muy bueno de Caster que se llama La Sociedad Digital. Entonces, es en esa sociedad que estamos, del siglo XXI. Pero el capital humano de nosotros no responde a esa nueva dinámica societal. Ni creo que nuestra economía en general... Nuestra economía en general no está respondiendo. Nosotros nominalmente estamos en esa sociedad. Nominalmente. Creo yo, ¿no? Supóngase que ahora con el nearshoring, que como consecuencia de esta crisis de Donald Trump, supóngase que venga una avalancha de inversiones, consecuencia del nearshoring, sacan empresas de China y vienen para acá. Va a haber una crisis,
porque no tenemos el capital humano que responda concretamente a esa necesidad. Entonces, esa es la necesidad. República Dominicana necesita, desgraciadamente, tenemos 56 universidades, pero las universidades creen que su principal, el 100% de su trabajo es producir profesionales. Pero no hay investigación, no hay desarrollo. Pero además usted mismo señala aquí el tipo de profesional que están saliendo de nuestras universidades. Sí. Y bueno, da que pensar. Porque no está en consonancia con lo que usted ha llamado la sociedad digital. La sociedad digital. Entonces, ¿qué ocurre? Que no hay lo que se llama empleabilidad. ¿Qué es la empleabilidad? La capacidad de renovarse que tiene un ser humano en función de la dinámica del mercado. Hay quienes dicen que incluso hoy en día República Dominicana depende del turismo, que ha sustituido la industria azucarera como locomotora de la economía. Pero ni siquiera en esa área nosotros tenemos los recursos humanos cualificados que se necesitan. Acuérdese que más del 80-90% de ese capital humano es no calificado. Servir mantenimiento, limpieza, las actividades, ¿ves? Y el servicio de que usted quiere, la cervecita y el refresco. El bartender. O sea, el bartender, ahí está el 90%. Sí. Gran parte. Pero se necesita un experticio mínimo. No, sí, pero es un entrenamiento que usted lo adquiere en una semana, 2 meses. Bueno, pero en las encuestas de los extranjeros que vienen aquí, siempre hay una quejita, ¿no?, de la calidad del servicio. No, porque ahí viene la grandeza de Dios, de la naturaleza del universo. El dominicano es muy bueno, es noble. Suple eso con gentileza. La gentileza. Fíjese que yo que siempre ando por esa zona. Y qué interesante fuera tener las dos cosas. Las dos cosas. ¿No? La gentileza y el experticio. Exacto, ¿entiendes? Entonces, pero aprenden rápido. Ya. Porque fíjese que el 80% de los que hablan inglés, alemán, francés, ha sido motu propio. Sí. Ellos, en la búsqueda, la necesidad los lleva a eso. Pero no tenemos. Ya. Bueno, la democracia dominicana entonces las tenemos, pero es defectuosa. Muy defectuosa. Lo cual quiere decir que siempre está en riesgo, porque fíjese, Chile era la gran democracia de América Latina. Venezuela era una buena democracia en América Latina y ambas sucumbieron. Estados Unidos, el modelo democrático del mundo, ahora muestra unas debilidades impresionantes que tiene boquiabierto a los grandes académicos norteamericanos y a los que están desde Europa mirando. Pero está pasando porque no quieren leer a los intelectuales. Por ejemplo, hay un libro, 2 libros, uno que se llama ¿Cómo muere la democracia?, de Daniel Siblay y Stilwell, y también tiene La dictadura, donde ya estaba hablando de la banalización del autoritarismo y hablaba de a la democracia se derrota como a democracia. Pero ya preveía todo eso que está pasando con Donald Trump. Y con Nixon se desarrolló la democracia imperial, pero luego fue reducida a nada. A nada. No, porque es la etapa del declive del imperio. Pero se ha vuelto y ahora mismo, por suerte, es una sociedad con mucha capacidad de reacción. Pero, mire, lo de Trump obedece a un think tank llamado Heritage. Todo eso está ahí en 900 páginas. Ahora bien, a mi juicio, esto no es científico lo que voy a decir, pero yo doy una materia que se llama comportamiento organizacional y uno tiene que leer mucha psicología. El presidente de los Estados Unidos, acuérdese, hay 9 trastornos de personalidad. Él tiene 4. Él es narcisista, él es histriónico, él es obsesivo compulsivo, para que usted vea. Entonces, eso lo acelera. Donald Trump amanece, ¿cómo yo puedo hoy salir en la prensa? El obsesivo, el antisocial, que él lo tiene, no tiene límite. Él no calcula las consecuencias de sus actos. Después, pero ya
crea crisis. Entonces, ¿qué hay ahora mismo en el mundo? Una crisis de confianza. Porque el país más poderoso del mundo lo que está generando es de confianza. Yo le decía a Ari, ¿cómo se mide un liderazgo? Un liderazgo se mide. Hay más confianza hoy, como usted salió hoy en el periódico hoy, hay más confianza, el estudio lo vio. Sí, Usted, sí, cómo no. hay más confianza hoy que hace 5 meses cuando él llegó. No. Hay más incertidumbre, hay más incertidumbre. Hay más volatilidad de la economía mundial, hay más volatilidad. ¿Cómo es posible que el líder del mundo en el liberalismo económico hoy quiera ser el líder en proteccionismo? Tú no puedes lograr competitividad merced a la protección. Ahora mismo, como salió la encuesta, que yo estoy bien, porque yo por percepción decía, si hacen un estudio de la imagen de los Estados Unidos, de los 205 países conocidos por las Naciones Unidas, por lo menos 200 están en contra de la imagen de los Estados Unidos. Nunca antes en la historia, ni siquiera cuando Vietnam, Estados Unidos había tenido tanta gente, vamos a ponerlo así, adversario. Porque es que está poniendo... Y más que adversario, yo pienso desconcertado. Desconcertado. Entonces, ¿qué está pasando? Acelerando el miedo, la incertidumbre, la insatisfacción en la democracia. Pero ahí viene la capacidad que tiene el sistema democrático occidental en hacer como los buenos relevistas, ¿no? O los buenos lanzadores, ellos autorrelevarse. Entonces el miedo es, mire qué poniendo pasa. Los dispositivos en marcha. Hay un desplazamiento del establishment norteamericano, acuérdense. Sí. El establishment norteamericano, eso era inconcebible hace 30 o 40 años. Ya. Una persona de la personalidad de Donald Trump. Ok. Pero ahí está el establishment. ¿Qué está pasando? Usted tiene un establishment encabezado por lo que hoy llamamos el tecnofeudalismo. Sí, es decir, sí, sí. empresarios de la alta tecnología, pero sin componente político. Porque como yo le digo a la gente, gobernar es mucho más que gerenciar. Correcto. Tú no puedes creer que porque tú eres empresario, eso te va a dar isofacto automáticamente. O que ha sido exitoso en tus empresas. Con empresas. Sí. Entonces, eso está pasando en Estados Unidos. Y está creando la crisis. Y mire, por ejemplo, cuando él llegó, la economía se esperaba que creciera 2.8 y ya está negativa. Hey. Bueno, vamos a seguir con este análisis y vamos a volver al escenario dominicano. Profesor Cándido Mercedes, la democracia dominicana que usted apellida defectuosa, que nosotros tenemos hoy en día, adolece de instituciones fuertes, adolece de una pésima redistribución de la riqueza, adolece de demócratas. Algunos han dicho que esta es parte del problema, que es una democracia sin demócratas. Sin demócratas, o adolece de la ética propia de la democracia. ¿Cuáles de esos factores nos hacen falta para mejorar o cuál es su visión? Los 4 componentes que usted dijo adolecemos. Ya. Primero, la democracia, ¿qué? La base de la democracia son los valores de ella, la cultura dialógica. El entender que usted, aunque sea minoría, tiene el espacio, porque hoy usted es minoría y mañana pasa a ser mayoría. Sí. Incluso hay países donde la minoría tiene un espacio en los estamentos de poder. Sí, cómo no. ¿Me entiende? Y de hecho la principal minoría en todas partes forma parte de una especie de cogobierno. De cogobierno. Si usted va a Inglaterra es así, Sí, sí. en Canadá. No, pero entonces, aquí también. Exacto. El peso de una opinión de don Hipólito, de don Leonel y de don Danilo pesa en la opinión pública, valga la redundancia. Pesa mucho. Y qué bueno, a propósito de eso, ese encuentro de los 4, eso proyecta una imagen de República Dominicana hacia afuera extraordinaria. Eso va en línea con su pensamiento de que somos defectuosos, pero
mejoramos. Mejoramos. Porque la verdad es que 40 o 50 años después no es como para sonreírnos que se dé ese diálogo, pero se da. Pero como dice Leonel Fernández en su último escrito, no sé si tuvo la oportunidad de ver, Sí. que eso es un acto sin precedentes en la historia política dominicana. Cómo no. Y es bueno, eso es parte de la democracia. Así es. Donde los actores principales, ya sea élite política y élite empresarial, se sienten a discutir lo que yo llamo política de Estado, política de país. Y que que lleguemos un día a tener política bipartidaria o tripartidaria de compromiso de todos los partidos. Que hayan algunos componentes. Hubiera más continuidad del Estado. De continuidad del Estado. Que, por ejemplo, supóngase, ¿quién creó Solidaridad? Supóngase, el PLD. ¿Por qué yo tengo que ponerle ahora tarjeta Supérate? Exacto. Eso se queda Solidaridad, eso fue parte del Estado. Eso no fue con dinero de Danilo ni con dinero del Estado. Se sigue, si quiere la mejora y todo. No, ahora somos nosotros, un nuevo partido, no es el Estado. Tenemos que quitarnos esa cultura del ratón, esa cultura de chiquito. Tenemos que pensar en grande. De que el mundo comienza con cada uno. No, porque a veces tú oyes hablar al PRM y tú crees que el Génesis se fue con ellos. Con ellos nada más, y no es así. Y lo mismo era el PLD. Exacto. Y así. Así no se puede. Sí. O sea, una construcción constante donde yo tengo que reconocer. Por ejemplo, fíjese como yo le digo. 96 para acá, la sociedad dominicana no es la misma. Así es. Mire, cuando Leonel llegó al poder, el presupuesto era de 30,000 millones. 30,000 millones de pesos. Y hoy estamos hablando de billones. Esa es la evolución normal, entre comillas, de la sociedad, porque lo mismo podría decirse cuando llegó Balaguer en el 66. Cuando Balaguer llegó, encontró una aldea. Un Producto Bruto Interno de 999 millones de dólares. Y era una aldea. Pero la transformó. Claro, por eso digo. Y cuando Antonio Guzmán llegó, aquí, literalmente hablando, había un intento de democracia. Y él abrió las persianas, hubo una apertura política. De tal manera que el Balaguer del 86... Que empezó por los cuarteles, dicho sea de paso. Fíjese que el Balaguer del 86 exacto. ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque la sociedad dominicana del 78 al 86 cambió. Y él lo dijo en una celebrada entrevista que concedió a principios del 86, ya siendo gobierno, a Virgilio Alcántara y Miguel Franjul. Le hablaron de ese tema y él dijo, yo no he cambiado, ha cambiado la sociedad. La circunstancia. Exacto. Entonces, es eso, hemos cambiado. Entonces, es ponernos a ese nivel de merced a los cambios que se han producido a un costo demasiado alto desde el punto de vista social. Vamos ahora a buscar los mecanismos que nos permitan entonces encaminarnos a la ruta del siglo XXI. Profesor, ¿y qué cambio necesitamos nosotros? Porque el cuadro que usted nos pone aquí no nos permite, creo yo, seguir siendo una sociedad estable. Sí, hay tiempo. No, digo, ¿qué cambio tenemos que hacer? Mire. Porque usted habla del tema de los niños, del tema de los jóvenes, habla del tema de una sobreinformación. Mire, habla de las bancas de apuestas impresionantes en relación con las escuelas. Habla del gasto de salud, sobre todo lo que la persona tiene que sacar. Gasto de bolsillo. De sus bolsillos. Entonces, hay una teoría en democracia de que la democracia es similar a un sistema de oferta y demanda y que el desequilibrio llega en la democracia cuando no es capaz de suplir la demanda. Exacto, y entonces vamos a entrar ahí en lo que yo le mandé ahora, que se llama anomia social y una carga pesada de ventanas rotas que tenemos en República Dominicana. ¿Qué hay que hacer para resolver entonces, eso? Mire, tenemos que invertir más en el capital humano, en salud. ¿Pero quién? ¿El gobierno, el sector privado o el ciudadano? El Estado, el gobierno, está invirtiendo, porque hay una
aquí hay una anomia institucional. Usted tiene la ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que está consignada en el artículo 251 de la Constitución. Pura formalidad, profesor. Pero, óyeme, pero si eso se hubiera llevado a cabo, don Profesor, Bienvenido. Pura formalidad. Pero ahora el gobierno te habla pensando proyecto para el 2036, pero ¿y dónde está la ya quitaste una ley? No puede ser, tenemos que revisar esa ley. Es lo que usted decía ahorita, cada uno quiere tener su propio programa y su propio país. Pero ¿qué pasa? Que eso es una ley que está consignada en la Constitución, muy bien elaborada, muy bien hecha. Lo que hay que hacer es una auditoría, qué se cumplió, qué no se ha cumplido. ¿Qué de eso ya no se puede hacer? ¿Y qué podemos hacer? Y entonces readecuarla, rediseñarla acorde al contexto. Hace tiempo que yo, que soy un periodista de muchos años, eso le llaman viejo, antes teníamos, lo hizo la UNFU en sus días, lo hacía siempre la Oficina Nacional de Planificación y lo hacía el BID, y era reunir expertos durante un par de semanas, claro, previo estudio de esos expertos, y plantear los retos de la sociedad en cada sector y poner horizontes temporales. Hace tiempo que no hacemos eso. Hace mucho, pero por suerte la sociedad dominicana está bien diagnosticada. O sea, sí, pero no hay quien esté. Es que necesitamos voluntad política, las políticas tienen que cambiar. Entonces, ahí uno asume un pesimismo, porque por ejemplo, cuando usted piensa en los años 90, usted tenía a Hugo Tolentino Díaz en el Congreso, a una Ibelice Pras Ramírez, un Tirso Mejía Ricard, supóngase por decirle nombres. Sí. Hoy no tenemos académicos, intelectuales en el Congreso. Bueno, pero tenemos banqueros. Ese es el cuarto partido más grande del Congreso. Entonces, mire, le voy a decir una cosa. Yo le digo al pueblo dominicano, nunca crean en un político que tiene banca de apuestas. Como nunca yo puedo creer en un... Profesor, usted está conspirando contra el Congreso Nacional. Bueno, es el papel del académico y el que quiere la verdad. Como yo nunca creería en un político, supóngase para que usted entienda, que viene de San Carlos y le anda con un cartier de 100,000 o 200,000 dólares. Profesor, porque no es político. No son peores los gobernantes que nombran funcionarios de alto nivel sin el experticio necesario. Eso es otra de las crisis de la democracia nuestra. Por ejemplo, ¿cuántos ministros de educación han pasado en 4 años y 10 meses que tiene Abinader? ¿Cómo se llama eso en gerencia de recursos humanos? Se llama rotación. Entonces, cuando usted lo llevan, fíjese que usted es buenísimo, pero si usted lo llevan al Ministerio de Educación, usted necesita, para adquirir el know-how mínimo, 1 año de aprendizaje. Así es. Y usted viene y que a los 2 meses, para ir a la televisión, usted tiene que sentar todos los técnicos a que le den 2 horas, 1 semana de clase para que usted vaya a televisión. Pero aquí nombran a un ministro hoy, y esto literalmente tengo gente en la cabeza, y a la semana ya está hablando de su ministerio. De su ministerio. Del nuevo ministerio. Donde él no tiene expertise. No tiene ningún know-how. Ni experiencia. Ni experiencia, know-how. Entonces, pero usted tiene un ministro aquí, por ejemplo, acuérdese uno de Santiago, que fue ministro de Trabajo, pero no sabía nada de seguridad social. Sí, seguro. Mi amigo Leonel tuvo que nombrarle a Rafael Albuquerque para que lo acompañara ahí, siendo Albuquerque vicepresidente, correcto, pero sabía de eso. Pero después fue ministro de Industria y Comercio. Así es. Después fue ministro de Interior y Policía. Así es. Entonces, eso usted no lo ve en ningún país de lo que se llama mediana intensidad democrática. Porque tú tienes que irle a agregar valor al puesto. Eso es difícil avanzar en esas circunstancias. Es difícil. Entonces, por eso que esta sociedad vive en ¿qué? En una eterna tautología. Y uno se pregunta, no es una contradicción, usted que uno de sus experticios es la gerencia, no es una gran contradicción que para ser cajero de un banco, usted necesita un entrenamiento previo y pruebas y pruebas. Y se le pone un supervisor atrás un tiempo. En cambio, para ser
para ser ministro o algo, el presidente tenga la facultad de nombrar a quien él quiera, aunque sea un zapatero. Eso es parte de la falencia de la democracia nuestra. Por ejemplo, cuando Michelle Bachelet llegó allí a ser presidenta por primera vez, ella buscó hombres de Estado, no funcionarios de gobierno. Ya. Y habían de diferentes. Cuando ese señor que yo lo lloré y era de derecha, porque yo no tengo que ver, yo lo que busco es preparación y decencia. Ya. Piñera también nombraba gente de otras dimensiones políticas. Aquí lo que tenemos es, en gran medida, funcionarios de gobiernos, no hombres de Estado. Una de las gran falencias de la sociedad dominicana es que no tiene hombres y mujeres de Estado. Por ejemplo, si a usted lo nombra mañana en un puesto ahora mismo, de una vez lo ponen que usted es PRMista. Profesor, desde el punto de vista de la psicología y de la sociología, ¿qué explica ese fenómeno? Es el enorme clientelismo que se ha cimentado en los últimos 50 años en la sociedad dominicana, en la dirección del Estado. Por eso usted ve que República Dominicana, aunque tiene una valoración en la percepción del latinobarómetro, los partidos políticos de 23, 25, en República Dominicana tienen una vigencia el sistema de partidos, porque es medularmente clientelario. No, y es una industria. Usted hace una inversión, se mete en un partido, y si su partido llega, usted sabe que usted va a ser ministro. Es una industria. Es una industria, pero con un peso. Fíjese, no porque ahora... Y hay mucha gente que vive de esa industria. De esa industria. La administración pública, acuérdese que ahora mismo la administración pública, el promedio salarial es más alto que la administración privada. Sí, eso desde el gobierno del PLD, concretamente de don Leonel Fernández, sí, ha sido así. Los argumentos iniciales fueron muy correctos. Muy correctos. Pero eso se desvió en el camino. Se ha desviado. Exacto. Porque era para poder atraer recursos humanos precisamente de calidad. Muy bien, eso que es como... pudieran competir con el sector privado. Es como en la UAS. Por ejemplo, cuando Roberto Santana fue rector, decidieron que algunos profesores ya pensionados, jubilados, pero que estaban fuertes, y frente a la escasez que había, exacto, era mejor contratarlo urgentemente, ¿me entiendes? Sí, sí. Para no tener esos estudiantes sin profesores. Pues entonces eso se fue, vamos a poner una palabra bonita, democratizando. Exacto. De tal manera que usted ve profesores que quieren que le den clase, pero con 87, 88 años que no pueden ellos ya ni caminar ni nada. Entonces hay directores que le ponen clase. No le ponga clase, no puede dar clase, porque le está haciendo daño ¿a quién? A los estudiantes. Correcto. Ay, que fue el profesor mío. No, tome la decisión, ese dinero es público del país. Entonces, ese profesor no está dando la clase y el estudiante. Ahí o hagan como hay una experiencia en Estados Unidos que la practican varias universidades, y es que hay un profesor, así como usted dice, de mucho renombre, sí, a lo mejor un premio Nobel o un premio importante en su área en los mismos Estados Unidos, pero ya tiene 80 y pico, ya tiene casi 90, pero un día le llevan el alumnado a su casa, sí, para que el alumnado lo escuche, aunque sea una vez, y le haga las preguntas que ha querido hacerle y ya. Y tienen unos ayudantes. Exacto. Es como Edgar Morán, tiene 104 años, sí, acaba de publicar un libro. Sí. ¿Te ves? Pero está fuera de las aulas, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. ¿Te ves? Pero sigue produciendo intelectualmente. Miren, entonces, necesitamos primero disminuir la desigualdad. Sí. Somos de América Latina, oiga. El país... Es una tarea ímproba, profesor. Sí, pero se puede, con fuerte voluntad política. Sí. Somos el país donde el 1% más rico es más rico que los países con mayor desigualdad, que son Brasil, Colombia y Chile. Exacto. Pero el 1% de aquí, comparativamente, es más rico. La desigualdad es muy grande en República Dominicana. Fíjese que actualmente, y es bueno eso, el ingreso per cápita del dominicano está en $12,400 por habitante. Eso lo dice el Banco Mundial. Sin embargo, el 65% no tienen acceso a ese promedio. El promedio es bueno, pero es un 30% que estamos ahí. Ahí me gusta más el método
de Miguel Seara de ir al promedio y ver entonces los extremos. Los extremos. Para ver el cuadro mejor. Sí, pero por eso el Usted cuadro. va al promedio, lo mira, después se va al más alto y después Pero se va al más bajo. yo le estoy dando el promedio Sí, sí. y lo de 3, 65% sí. no tiene AD. Porque acceso. el promedio es una ilusión en este caso. Claro. Es bueno, pero engaña. Bueno. Sí, porque le indica el grado de desarrollo material de esa sociedad. Cuando yo le digo que el Producto Bruto Interno de aquí es 136.000 millones de dólares, si usted es francés se va a dar cuenta que este es un país pobre. Sí, claro. Porque se lo tiene una empresa. Exactamente, allá. ¿no? Pero además llena de ilusión a nuestros políticos de Estado, porque a cada rato dicen que estamos en la antesala de ser un país desarrollado. Exacto. Vamos a una pausa para terminar con los puntos que debemos mejorar para que nuestra democracia defectuosa y nuestro cuadro de sociología del deterioro mejoren. Venimos al tramo final de esta entrevista con el profesor Cándido Mercedes. Usted me dijo que es ceibano, ¿no? Mi familia. Su familia. Pero usted va a decir que es capitaleño. Nació aquí. Sí, pero campitaleño. Exacto. Usted como yo. Es que ya casi la mayoría, el 90% es capitaleño. Sí, nada más 2 o 3 de Ciudad Nueva y algunos de Gascue. Y San Carlos. Y San Carlos. Sí. Yo soy de la capital y de San Carlos. Exacto. Decía la gente antes. Profesor, usted me está desarrollando los elementos que necesitamos mejorar, yo diría que con mucha rapidez, para que nuestra democracia pase de imperfecta a qué grado. Condiciones básicas de contenido, de más contenido. Ya. Eso no ameritaría, eso se puede hacer gradualmente o por vía revolucionaria. No, cuando hablo de revolucionaria, no estoy pensando en Carlos Marx, podría pensar en Lula, en el Lula de la otra gestión. No, porque lo de Lula es lo que se llama la innovación. Pero en la gestión anterior, él hizo cambios drásticos. Ahora, ¿qué hizo Lula cuando empezó? Montó un autobús a su gabinete, eso poca gente lo recuerda, lo llevó a las favelas. Exacto. Y le dijo, para esta gente que nosotros tenemos que gobernar. Exacto. Y fíjese que el sistema asistencial allá desarrolló el capital humano porque le daban un 60% del salario mínimo, le daban seguimiento, lo entrenaban y esa gente tú lo sacabas. En Dominicana, ¿qué lo convertimos? En profesionales de la pobreza. Dicen que el empleo y la mejoría salarial son las bases fundamentales para mejorar una sociedad. Para mejorar una sociedad. Entonces, aquí el empleo es, fíjese, el promedio salarial ahora mismo en el sector privado está en 34,000 pesos, según la Seguridad Social. Pero el costo... Si llevamos eso a dólares, profesor. Ya usted sabe, el costo promedio de la canasta básica está en 44,000. Es decir, que todos los empleados que tienen salario mínimo, el promedio son pobres. Exacto. Sí, sí. Pero el 20% de la población del quintín número 1 del Banco Central no tienen el que se necesita en los hogares. El promedio, el quintín número 1 está en 29,000 pesos. Pero el salario mínimo, de todos los salarios mínimos, ninguno llega a 29,000. Ninguno. El más alto de construcción, de turismo, no llega a los 29,000 del quintil número 1. Usted lo dijo al principio del programa y varios economistas lo han dicho y sociólogos también, que la economía nuestra es una fábrica de pobres. Así mismo. ¿Pero podemos cambiar? Sí. Bueno, hemos estado cambiando. Estamos cambiando. Estado cambiando. Pero hay como que acelerar un poquito más. Hay que acelerarlo. Ya. Y hay que acelerarlo poniéndonos de acuerdo con esto nada más.
la educación vamos a despolitizarla. A mí me extraña que usted no ha señalado en sus observaciones la necesidad de que nuestros empresarios cambien de mentalidad Sí, en cuanto al salario. Mire qué es lo que pasa. El empresariado nuestro se acostumbró a Trujillo y a Balaguer y le tiene mucho miedo al poder y se subordina. Sí. Y como los actores políticos que han llegado al poder no han ejercido la autonomía propia del Estado, es como que se han puesto de acuerdo sin ponerse de acuerdo. Bueno. Yo te dejo tranquilo y tú me dejas tranquilo. Pero el Estado es que tiene que exigirle. Mire, por ejemplo, yo le dije a alguien ahorita, no es posible que yo no me reúna con la élite empresarial. Que fíjese que ahora cuando cumplió 62 años, yo lo felicité porque el discurso del CONE parecía de un partido político avanzado. ¿A qué se refirió? A educación, a salud, a la seguridad. Pero vaya a la práctica. Pero vaya a la práctica. En cada empresa. Exacto. Nosotros no hemos superado, don Bienvenido, en términos empresariales, a Taylor, a Fayol, Sí. a Abraham Maslow. Aquí hay empresas, sí, muy modernas. Sí, incluso, claro, las hay, cómo no. pero aquí no hay un acoplamiento entre el capital organizacional y el capital digital. Y luego se quejan de que no tenemos los recursos humanos. Sí. El capital organizacional, sí. Pero el capital digital, que le permite la modernización, el rediseño, los procesos, los procedimientos y todo eso, siguen teniendo la tecnología, siguen ganando. Y usted sabe lo que está ocurriendo, y conozco varios casos, y esos me han dicho que tienen amigos y amigas que están en lo mismo, que se forman en universidades o en el ITLA, pero trabajan desde aquí con empresas extranjeras, con países extranjeros, por razones salariales. Ese profesor que acaba de fallecer, el rector de INTEC, Julio Rodríguez, ¿no? No, Julio Mariño. Julio Sánchez Mariño. Me dijo una vez en INTEC, me llamaron de un supermercado que necesitaban un estudiante de término de administración de empresa, que hablara inglés, que fuera empático, que fuera trabajador, etcétera. Y yo le pregunté, ¿y cuánto le van a pagar a ese personal? En esa época eran como 9,000 pesos. ¿Usted sabía que somos líderes en América Latina en fuga de cerebro? El 6.7%, el último estudio que salió. Chile, Uruguay, sí, Costa Rica están en 4 y 5, nosotros estamos en 6.7. Yeah. ¿Qué quiere decir eso? Se nos está yendo el talento humano, los jóvenes que son políglotas, que tienen maestría. Sí. ¿Por qué? Porque vienen aquí y lo que le pagan es 30 y 40 mil pesos. Así es. Van a Canadá y al mes ya tienen carro y tienen casa. Aquí, ¿qué está pasando como consecuencia de la depresión de los salarios? Que el hijo suyo, el hijo mío, que somos clase media, esos hijos, si se casan, tienen que quedarse en la casa de los padres. Correcto. Por un tiempo. Exacto. Porque no tienen para sacar el apartamento. Para el, ahorrar. O el papá tiene que pagarle el colegio al nieto. Al nieto. Así es. O darle la primera partida del apartamento, exacto, o del carro. Exacto. Esa es la situación social. Sí. Lo cual hace más pesada la carga de los padres. Mire, y prolonga. Exacto. La relación padre-hijo, más allá de lo que debe ser los puntos de evolución. De devolución social. Fíjese que siendo la 7ª economía de América Latina, que muchos decían, que ahora mismo el Producto Bruto Interno está en 136 mil millones. Profesor, sin embargo, aquí es que se da menos la movilidad social. Y gradualmente, ¿eso es cambiable o a través de una revolución dentro de la democracia? En el último artículo se llama anomia social. Yo hablo que esa anomia social, si no asumimos prontamente ese desafío, va a venir un vengador social por dos lados, o por innovación, la innovación es la más rápida, o por revuelta. Sí. Bueno, nadie quiere la revuelta. Por revuelta no va a ser.
Bueno, nadie la quiere. Porque ya hay colchones en los sectores que podrían movilizarse. Mire que lo que 10 pasa. mil millones de dólares al año recibe buena parte de la sociedad dominicana que no participa del progreso de aquí. Sí, pero... Y otros están en el microtráfico de droga y otros están detrás de con que sean firmados. Ya en el béisbol no es necesario tener una carrera pero usted sabe, larga. no va a venir de los sectores más pobres y vulnerables. Oiga que se lo digo. Nosotros, los niveles de nosotros. ¿Por qué? Porque somos los más perjudicados, porque la novia sí, nos está atrofiando. Mire, por ejemplo, cuando yo vengo por la Independencia, cualquiera cree que hubo un accidente de 2 camiones, lo que sea. Sí. No, es que eso es frente a OIM. Hay tres carriles ocupados, estacionados. Sí. Y de este lado. Dígalo, profesor, a pocos metros del ayuntamiento. A pocos metros del ayuntamiento. Entonces tú dices, ¿pero qué es lo que pasa? No es que nada más hay un carril para todos. ¿Usted ve? Así es. Entonces, esa es la sociedad. A pocos metros del ayuntamiento. Por ejemplo, ayer yo salí. De la autoridad que debe normar eso. Iba para la universidad, venían 3 motores, vía contraria. ¿A quién es que estamos afectando? Porque cuando usted lo choca, entonces la mente dice, dale algo a ese muchacho. Sí. El menos me está diciendo, dame los papeles. No, así mismo. Es que yo proteja así mismo. al que venía al revés. Ahí hemos llegado. Esa es la anomia social. Entonces necesitamos un sacudión. Profesor. Un sacudión. Algo más que una gradualidad. Los sociólogos llaman un golpe de timón. Ya. ¿Y por qué el sector privado, sobre todo el que tiene el liderazgo, no comprende esa situación? Por ejemplo, el turismo. Cualquier cosita en el turismo nos hace daño. Yo estaba viendo ayer en la televisión que se metieron a la casa de un ciudadano francés que vivía en Samaná. Lo mataron para cogerle cosas. Eso le hace un daño enorme al turismo. Extraordinario. Eso tiene que ver mucho también con el problema, como decía Emilio Durkheim. La educación no es solamente conocimiento. La educación es un compromiso y un desarrollo cívico. Pero uno no ve al liderazgo del sector turístico presionando para que el Estado corrija esa situación. Porque el empresariado nuestro es ciego, no tiene visión. Porque en la nueva dinámica de la sociedad digital, el empresariado tiene que asumir roles que antes no le tocaban, que es la responsabilidad social con el entorno. Ya. Lo que se llaman hoy en día los stakeholders. Sí. Es decir, todo. Pero eso no lo está haciendo. No lo están haciendo. Eso no lo están haciendo. Pero el papel de uno es decirlo, escribirlo, así mismo. Para cuando mañana me muero, Dios me pregunte, ¿y tú qué hiciste? No, yo jugué mi papel. No, o alguien comience a investigar y diga, no, pero mira, de eso se dijo. Eso se está diciendo. Es como cuando usted va a la hemeroteca y te dice, pero ven acá, esto se está planteando pero desde hace años. Acuérdese la inversión que se hizo en Harari. Harari no, más o menos el francés que hizo el estudio. Ya, que trajo Leonel. Exacto, y Harvard. Eso están ahí, esos documentos. Y están vigentes. Así mismo. Asumirlo. Y ese... Porque, mire que lo que pasa, estamos jugando la cultura del lobo. Ya. Ahí viene el lobo, no, tiene 30 años que dice que viene y no viene. Entonces... No, yo creo que el lobo ahora es lo que una vez llamábamos y ofendió a muchos la colombianización de la sociedad dominicana. De la sociedad dominicana. Que es lo más triste que puede ocurrir. Que es, cada cierto momento usted lo ve, lo que pasó ahora por allá por Pedernales. No, se estremece el país. Pero nos estamos inmunizando negativamente. Muy negativamente. Sí. Muy negativamente. Sí. Profesor. Lo estamos viendo como normal. Es un encanto escucharle y verle abriéndonos los ojos y los razonamientos para tratar de entender lo que ocurre en nuestro entorno y quedarnos con las ganas de seguir aportando granitos de arena para que nuestra sociedad llegue a ser lo que debe ser, porque la hemos visto en retrospectiva. Es decir, estamos mejor de lo que estábamos. Pero no podemos seguir así. Pero si la vemos en perspectiva,
entonces vemos los rezagos. Exacto. Y la conclusión es la que usted nos ha dado, que no podemos seguir con una democracia defectuosa. Ni podemos seguir tampoco con lo que usted llama en su artículo la sociología del deterioro. Profesor Cándido Mercedes, le agradezco sobremanera su tiempo y sus saberes con nosotros. A ustedes, gracias por igual. Nos vemos en el próximo programa.